abre la sesión. El acta de la sesión número 147 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 148 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta el día de hoy. Un mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley sobre fomento a las artes de la visualidad, boletín 18.031-24. Un oficio del Ministerio del Medio Ambiente por el cual informa sobre las organizaciones comunitarias que han recibido fondos estatales, los montos asignados, fechas en que se han asignado los recursos y el detalle de las rendiciones de cuentas juntando planilla según registro de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de esta cartera, con el detalle de las organizaciones comunitarias beneficiadas con recursos del Fondo de Protección Ambiental entre 1996 y 2025, incluyendo montos asignados, fechas de asignación y estado de rendiciones, precisando que proyectos en ejecución no siempre presentan cierre financiero. Oficio de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, por el cual informa que la asignación de recursos para la Casa Museo Gabriela Mistral no es competencia de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, sino de las Culturas. No obstante, informa que se está desarrollando el proyecto denominado Mejoramiento de la Casa Museo Gabriela Mistral en Paihuano, Coquimbo, que cuenta con resolución satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 25 de agosto pasado y con pronunciamiento conforme al Consejo de Monumentos Nacionales de 22 de mayo del 2025. Un oficio de la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, por el cual informa los criterios de asignación, organizaciones beneficiarias, montos y nivel de ejecución presupuestario del programa Sitios de Memoria, detallando una ejecución del 98,14% de los recursos asignados en cumplimiento de la glosa número 16, programa 05, ley de presupuesto número 21.722. Y un oficio del subsecretario de Justicia, por el cual explica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene competencia para fiscalizar organizaciones comunitarias, por cuanto éstas se rigen por la Ley 19.418, quedando fuera del ámbito de fiscalización del Código Civil aplicable a asociaciones y fundaciones, razón por la cual no puede entregar la información solicitada. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, yo me quiero referir sobre la cuenta si los parlamentarios no tienen ninguna observación. Me interesa lo de la Casa Museo de Gabriela Mistral. Nosotros tomamos el acuerdo acá de ir al lugar, a Monte Grande, para ver in situ todo lo que estaba pasando y todas las denuncias que recibimos, todo lo que nos dijeron. Por lo mismo estábamos viendo con la secretaria poder asistir la próxima semana a Monte Grande. Necesitamos 4 parlamentarios de esta comisión. Si no pueden ir, pueden buscar reemplazo de los parlamentarios que están en la zona, pero la idea sería sesionar allá el día 15 de enero, día jueves, para que ustedes se puedan coordinar. Si no pueden ir, por favor, diputado, por favor, si no pueden ir, busquen sus reemplazos, porque creo que esto es importante. Cuando la gente vino a exponer, hizo un largo viaje, vino con esperanza. De hecho, nos han escrito casi todas las semanas para pedirnos que por favor asistamos, presenciemos lo que ellos están denunciando. Por lo mismo nos van a estar esperando ese día. Así que quería comentar eso a la comisión. Se ofrece la palabra en puntos varios. Diputado Bernal. De la cuenta. Diputado Bernal. Sí, presidente, yo le pido de la cuenta. El primer proyecto, que es un ingreso en un proyecto del Ejecutivo, no tiene urgencia, ¿no? No. Porque, claro, si no tiene urgencia no vamos a avanzar mucho en ese proyecto, sobre todo a la hora de que llegue a la sala. Entonces, pedir que se le pida urgencia a ese proyecto me parece que es relevante. Sí. Gracias, presidenta. Igual Sí. lo tenemos en tabla. Lo tenemos en tabla para la otra semana y sí, debería ser solicitar la urgencia de este proyecto. Ahora, ¿alguien más sobre la cuenta? Ofrecemos la palabra en varios. ¿No hay?
No tenemos... No. Secretaria. Presidenta, gracias. Quiero insistir un poco en el punto que dijo la presidenta en cuanto a hacer los reemplazos para esta sesión especial que se va a celebrar el jueves 15 en Valle del Elqui, por cuanto si no se hacen los reemplazos va a fracasar la sesión y llegando allá con la gente allá, entonces que manden los reemplazos para los parlamentarios de la zona, perfecto, de evitar que vayamos a fracasar y llegar todos allá y estar con la gente. Eso es una petición. Exacto. Sí, diputado Durán tiene la palabra. Presidenta, ¿se tomó un acuerdo de hacer la sesión especial allá? Sí, y todos dijeron que sí. Ya, pero sí, yo no estaba en ese momento. Pero, Puede Presidenta, ser. una consulta. ¿Qué pasa si algún parlamentario no puede ir y no puede conseguir un reemplazo? No va simplemente. Ya. Miren, la sesión fracasaría si no llegan 4 parlamentarios, que eso es algo que estamos viendo también con la secretaria para asegurarnos que estén las 4 personas. En lo personal, creo que cuando aquí tomamos un acuerdo, diputados, por favor, en lo personal creo que cuando acá tomamos un acuerdo es porque todos vamos a hacer el esfuerzo por cumplir con la gente, no porque tengamos a los invitados acá, les vamos a decir a ellos a todo que sí. Si no están dispuestos a ir a un lugar, también es necesario decir, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Pero aquí dijimos sí. Y creo que debemos cumplir con las personas porque no las podemos, en cierta forma, engañar o que vengan a una comisión solamente a exponer. Acá le digamos palabras bonitas, agradezcamos lo que hicieron y después no cumplamos con ello. Si no pueden ir, bueno, se excusan, pero como les digo, nosotros nos vamos a encargar de tener 4 personas allá para poder cumplir con lo que se comprometió esta comisión. Diputado Durán. Presidenta, yo entiendo lo que usted se refiere, pero en algún momento también la comisión estuvo muy preocupada, interesada en ir también a apoyar a Rapa Nui. Y no se han dado las cosas y tampoco hemos podido ir. No es que nos hayamos comprometido en su minuto y finalmente no haya existido voluntad. Entonces, si tal vez vuelve a pasar lo mismo, son cosas que a veces se dan, es lamentable, pero así como tampoco hemos podido ir a Rapa Nui, que desde mucho antes lo solicitamos en algún minuto, habrá que entender el tema. Gracias, Presidenta. Sí. Diputado, lo hemos estado hablando con el diputado Teao respecto a eso, porque la invitación la hizo él y hemos visto fechas y quizás la primera semana de marzo podemos ir a Rapa Nui. Pero hoy tenemos que solucionar esto de ir a Monte Grande porque pusimos fechas también y el hecho es que tenemos que cumplir. Diputada Concha. Otro punto. Ya, sobre el punto. Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo era uno de los que decía que sí iba a ir, porque quería ir, obviamente estaba preocupado de eso. El problema es que en esta comisión hay 3 miembros de mi partido que justo tienen un consejo directivo ampliado, al cual no podemos faltar, por lo tanto es justo en esa fecha. Y voy a tener que no ir. Créame que estoy, ¿cómo se dice?, entre las cuerdas, pero no voy a poder ir justamente por eso. Entonces, no sé si buscamos otra fecha o no. Esa es la situación. Ya no tenemos otra fecha, lamentablemente, por un tema del periodo, diputada Bernales. Presidenta, es muy sencillo. Si aquí hay que hablar con los diputados que son del distrito para que hagan los reemplazos y puedan asistir. Y hay una diputada que es de acá. Entonces, pero se necesitan hacer los 4. Sí, no, necesitan hacer 4 y hay 2, faltarían. Miren, 2. No se preocupen por eso porque nosotros también ya lo gestionamos, estamos viendo los reemplazos, tenemos ya eso listo, pero igual es necesario comunicárselos a ustedes para que ustedes puedan hacer también sus descargos porque no asisten. Y también decir yo, bueno, no sé, por el diputado Teao no asistió porque pasó esto y dar una excusa. ¿Alguna otra opinión o damos por cerrada cuenta? Cortito. ¿Vamos a llevar al mejor secretario del Congreso para esa sesión? Nuestra mejor secretaria. ¿Por qué quién es el mejor? Usted, Claudita. Usted. Ya va. Como nadie tiene puntos varios, esta sesión tiene por objeto recibir a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, la señora Carolina Pérez. Perdón, la diputada Concha. Diputada Concha.
Gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas, a la subsecretaria, y quisiera pedir el apruebo de la comisión para poder pedir al Ministerio de Cultura, o sea, si puede venir o oficiar para que nos pueda explicar o contar cuáles son los criterios que se tuvieron para poder entregar. En esta última semana se han entregado algunos premios, como el premio de artes plásticas, por ejemplo, donde creo que es importante conocer los criterios, sobre todo por las personas a quienes se les entregaron estos premios, considerando sobre todo a Alejandro González, que es uno de los premiados, donde entiendo que tiene algunos vínculos también con todos los cuestionamientos que han habido por el tema de Procultura. Entonces creo que es importante porque el premio no es menor, sobre todo cuando se le entrega, entiendo ya, quizás la subsecretaria nos pueda dar información, pero sería importante podamos oficiar 24 millones de pesos, pero además una pensión vitalicia mensual de aproximadamente 1.400.000 pesos. Y yo creo que es importante conocer cuáles fueron los criterios, porque hay con todos los premiados, digamos, en esta oportunidad. Si podamos oficiar, sería importante, o si el Ministerio puede venir a entregar información. Muchas gracias. No hay problema, yo creo que podemos oficiar, pero también la próxima semana tenemos invitados al Ministerio de Cultura. Así que pueden hacer todas sus preguntas también la próxima semana. Bueno, le damos la palabra entonces a la subsecretaria para que se refiera a la Ley de Patrimonio, Cultura y otras materias relacionadas con la gestión cultural. Tiene la palabra, subsecretaria. Muchas gracias, presidenta, y aprovecho por su intermedio de saludar a toda la comisión y desearles un feliz año nuevo. Creo que todavía se puede a esta altura. Digo que siempre es como una semana, así que estamos justo. Así que espero que todos los diputados y diputadas de esta comisión, también la secretaria y su equipo, por cierto, tengan un muy buen 2026 y que sea un buen año para todos y todas. El objeto, cierto, de esta invitación tiene poder contarles algo que estamos hoy día debatiendo en el Senado. Y dado, cierto, que estamos terminando el periodo legislativo, que se retoma en marzo, me parecía relevante poder comentarles de qué trata la conversación que se está teniendo en la Comisión de Cultura del Senado y cuáles son las temáticas que van a volver de alguna forma, cierto, en tercer trámite a esta comisión cuando se termine de debatir en el Senado la nueva legislación patrimonial. Me parece relevante también para poder recoger las dudas que tengan, pero también para poder dar cuenta de cómo se ha desarrollado el proceso que comienza en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿cierto? Y que tiene muchísimas indicaciones en el Senado. Y eso es importante decirlo porque efectivamente nosotros recibimos, y es importante decir que tener una nueva legislación patrimonial no solamente recoge un diagnóstico importantísimo para Chile que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, que también se entrelaza, por cierto, con el régimen autorizatorio de muchos proyectos de inversión, que es una preocupación que en general se ha manifestado a nivel nacional en la conversación pública, sino que también porque efectivamente este ha sido un esfuerzo no solamente de un gobierno, sino que de varios gobiernos. O sea, ha sido un proceso bastante largo y que ha tenido muchas conversaciones y creo que en ese sentido es importante poder contarles y darles cuenta de ese proceso. En primer lugar, decir que en términos de proceso legislativo estamos en el segundo trámite en el Senado, que si vemos a grandes rasgos lo que pasa en la Cámara del Senado el proyecto, cierto, que ingresa durante la gestión anterior, durante la gestión del presidente Piñera, vamos a ver que lo que se aprueba a nivel de Cámara tiene que ver, si pensáramos metafóricamente, cierto, en el proyecto de ley como un árbol, cierto, pasan las hojas del árbol que tienen que ver con las categorías de protección del patrimonio cultural, que tienen que ver, por ejemplo, con definiciones respecto a lo que es el patrimonio, pero se queda atrás el tronco, que es la institucionalidad y que también ha sido objeto de mucho debate, ¿cierto? ¿Qué es el Consejo de Monumentos? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Quiénes componen este órgano colegiado y horizontal dentro del Estado? Por lo tanto, toda esa parte que queda atrás, que es rechazada en ese primer trámite, es la parte que nosotros de alguna forma venimos a rellenar.
y la comenzamos a rellenar con algo que es bien importante y quizás lo conversamos más con el diputado Teao en algún momento, pero que fue el poder llevar a cabo la consulta indígena, que fue uno de los compromisos que asumió este gobierno, que estaba en su programa de gobierno. Es la primera, en este gobierno hemos tenido 2 consultas indígenas, ¿cierto?, con acuerdos nacionales, con todos los pueblos reconocidos por el Estado y el pueblo tribal afrodescendiente chileno en el marco del convenio 169 de la OIT. Hemos tenido 2 grandes acuerdos con los pueblos, este fue el primero, y efectivamente da cuenta de varias cosas importantes que se recogen en la propuesta de indicaciones que hoy día debatimos en el Senado. La primera que se recoge y que creo que tiene mucha relevancia son categorías de reconocimiento del patrimonio cultural vinculado a los pueblos originarios. Esto es bastante inédito en nuestra historia y podríamos decir que es una deuda del Estado de Chile en el marco de las convenciones internacionales y que tiene que ver con el reconocimiento de su patrimonio cultural. Esto fue, y creo que también es importante hablarlo con transparencia, quizás la principal piedra de tope, ¿cierto?, durante la discusión de este proyecto en la Cámara. Entonces, pensábamos que no solamente porque creemos profundamente en el respeto de los pueblos originarios en Chile y en su reconocimiento, sino que también porque nos habilita, ¿cierto?, políticamente a poder encontrar mayores acuerdos respecto a este proceso legislativo, que tenemos estos acuerdos que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios y su patrimonio cultural y que tienen que ver también, y es importante decirlo, con su inclusión, ¿cierto?, en el organismo colegiado. O sea, se acuerda con los pueblos desde el Ejecutivo que haya un representante de los 11 pueblos de nuestro país, ¿cierto?, en lo que hoy día conocemos como el Consejo de Monumentos Nacionales, pero que en la propuesta legislativa se llama Consejo del Patrimonio, ¿ya? Ese como primer punto central y que da cuenta también del proceso que hemos seguido en el Senado. Después, como punto principal, Presidenta, yo quería quizás dar cuenta de 3 puntos muy relevantes de esta propuesta legislativa y quizás recibir preguntas que pueda haber, porque este es un proceso que va a volver a la Cámara, que yo no sé si me va a tocar a mí verlo como subsecretaria volver, pero como hemos trabajado tanto el Ejecutivo este proyecto, creo que es importante poder responder preguntas que puedan tener para poder insumar la conversación que tengan en esta Cámara posterior a ese segundo trámite y que tiene que ver con los objetos de esta nueva legislación. Trajimos además la minuta para que la tengan y tenemos una presentación que esta PPT que también podemos enviarles, que es muy extensa, por eso no se la imprimimos, pero muy extensa y da cuenta de esta legislación. Lo primero es que esta es una ley bastante inédita porque propone una nueva orgánica vinculada a lo que hoy día conocemos como Consejo de Monumentos Nacionales, reestructura, ordena y actualiza la institucionalidad vigente y hace un movimiento que es un movimiento tremendamente importante. Hoy día, según la ley 17288, que es la ley de monumentos nacionales, nosotros estamos mandatados y obligados por ley a hacer una revisión de todos los permisos que tengan que ver con afectación patrimonial en la instancia colegiada. Eso quiere decir que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene que revisar, ¿cierto?, más de 6.000 peticiones de pronunciamiento anuales. Esto es una gran cantidad, ¿cierto?, de pronunciamiento y que se disparan en nuestro país, sobre todo con la creación del sistema de evaluación de impacto ambiental a mediados de los 90. Por lo tanto, nosotros tenemos una legislación que comienza el año 25 con un decreto por fuerza de ley, que se vuelve ley en el año 70 y que sufre también de alguna forma una presión gigantesca con la creación del sistema de evaluación de impacto ambiental porque somos un componente ambiental. Por lo tanto, tenemos muchos pronunciamientos y muchas veces cuando se dice el Consejo Monumento se demora, etcétera. Bueno, uno de los principales puntos relacionados con cómo podemos hacer más eficaz y eficiente el Estado, ¿cierto?, al mismo tiempo que no bajamos los estándares de protección del patrimonio, tiene que ver con que hoy día por ley todas esas decisiones tienen que pasar por el Consejo. Y se han creado muchos mecanismos para hacerlo rápido, ¿cierto? Como en la Cámara, que tienen ustedes comisiones temáticas, nosotros también tenemos, ¿cierto?, de arqueología, de arquitectura y urbanismo, de patrimonio histórico, y pasamos muchos temas también por tabla en las sesiones, no todos se debaten, pero sigue siendo una presión muy grande de un órgano colegiado que además es centralista, ¿cierto? Por lo tanto, quizás el movimiento más importante en términos orgánicos es que todos los permisos dejan de pasar por el órgano colegiado, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, y se van al servicio del patrimonio cultural a nivel regional. Ese es el principal movimiento orgánico
que es tremendamente importante y que es un primer paso fundamental, ¿cierto?, para que efectivamente tengamos una noción de territorio en donde se toman decisiones desde el punto de vista administrativo, que creo que es importante, al mismo tiempo que podemos hacer más veloces ciertos procesos que son importantes para las comunidades. Estos procesos van, y es importante dar ejemplos concretos para que se los puedan imaginar, van desde la petición, ¿cierto?, de una obra concreta en algo que pueda estar declarado monumento histórico. Pensemos pensemos en Rapa Nui, ¿cierto?, que es un monumento histórico toda la isla, porque es patrimonio arqueológico fundamental y sitio de patrimonio mundial. Bueno, que esos permisos efectivamente puedan verse de manera descentralizada y que podamos también tener un régimen jerárquico respecto a lo administrativo que hoy día no existe, porque al ser el Consejo de Monumentos Nacionales un órgano pluripersonal, ¿cierto? Todo lo que venga después de una decisión del Consejo es o la reposición o el proceso judicial. Por lo tanto, poder tener hoy día en una nueva orgánica un proceso que se lleva en la región y que tiene, ¿cierto?, un jerárquico administrativo en la Dirección Nacional del Servicio, sería una gran noticia para Chile en términos muy prácticos, ¿cierto?, de poder llevar a cabo mayores trabajos con mayor rapidez. Esto va desde arreglar casas en diferentes lugares de Chile, en todas las regiones que ustedes representan, a ciertos grandes permisos arqueológicos, pensemos para proyectos mineros, proyectos vinculados a viviendas sociales, etcétera. O sea, estamos hablando de un alto rango, ¿cierto?, y de una gran cantidad de autorizaciones que tienen que ver, uno, con los permisos sectoriales y con los pronunciamientos que el Consejo de Monumentos hace en el marco de la evaluación de impacto ambiental. Ahí hay un primer movimiento que es muy importante. El segundo es que pasamos de un Consejo de Monumentos que se preocupa solo del patrimonio material. El patrimonio material es el patrimonio arqueológico, paleontológico, los fósiles. El patrimonio material son los inmuebles patrimoniales, ¿cierto? Son las zonas típicas donde viven muchas personas. Pasamos a una comprensión integral del patrimonio cultural, donde esta ley recoge otras convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Chile, como por ejemplo la de patrimonio inmaterial. ¿Ya? Nosotros estuvimos hace poquito acá con el Circo de Tradición Familiar en Chile, que fueron reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, nosotros hoy día tenemos un proceso al interior del Servicio del Patrimonio Cultural que tiene que ver con el reconocimiento del patrimonio inmaterial en nuestro país, pero que no está debidamente encarnado en nuestra legislación. Por lo tanto, es hacernos cargo también de todas aquellas convenciones ratificadas por el Estado de Chile en materia patrimonial, que hoy día no están, ¿cierto?, en nuestra legislación vigente. Está la integración, por lo tanto, del patrimonio inmaterial. Y está también la inclusión del patrimonio de pueblos originarios con un título específico que recoge todos los acuerdos. Con respecto al patrimonio de pueblos originarios, yo también quiero vincularlo al tema de los permisos, porque este es un tema que ha sido súper debatido. Y yo creo que los acuerdos que se logran con los 11 pueblos y el pueblo tribal afrodescendiente chileno es bastante histórico en el sentido de que nos permite hacer dos cosas relevantes. Al mismo tiempo que reconocemos que hay un patrimonio de los pueblos originarios, y voy a explicar las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento porque es distinto a las consecuencias jurídicas de la protección patrimonial material. Al mismo tiempo que hacemos eso, llegamos a un acuerdo muy importante que tiene que ver con los protocolos. Hoy día nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en el marco de un proyecto de infraestructura que puede ser relevante para Chile, digamos un hospital, por poner casos reales, ¿cierto? Imagínense, nos encontramos con un hallazgo, ¿cierto?, de patrimonio material arqueológico vinculado a un pueblo originario. Hoy día nosotros tenemos la ratificación del convenio 11.9 de la OIT y al no tener protocolos, ¿cierto?, que nos digan cómo actuar de manera eficaz, eficiente, rápida, ágil, al mismo tiempo que respetamos la Convención Internacional, al no tener ese protocolo y generar esa incertidumbre que se genera para la comunidad del pueblo originario, que se genera para, digamos, la empresa constructora que ganó esa licitación, que se genera, digamos, para el ministerio que está a cargo del proyecto, si no llegamos a acuerdos respecto a qué hacer con ese hallazgo, generalmente esto termina en judicializaciones, es decir, todo un proceso que siguen las comunidades, que termina muchas veces en la Suprema, ¿cierto?, que dicen, usted tiene que hacer consulta indígena. Estuvimos 2 años
debatiendo qué hacer para llegar a una conclusión 2 años después y por mientras la comunidad siguió esperando ese proyecto. Una de las mayores innovaciones de este proyecto de ley, y que me importa decírselo porque va a llegar esta conversación a ustedes, tiene que ver con el protocolo de hallazgos arqueológicos. O sea, cómo tenemos un acuerdo también con los 11 pueblos de que haya protocolos regionales, porque cada región tiene pueblos originarios distintos con diferentes protocolos también indígenas. Cómo nosotros tenemos ese tipo de protocolos para saber que en el caso de que eso suceda, sabemos cómo actuar. Y eso está enmarcado en uno de los 3 ciertos principios que del convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con el principio de participación permanente. Por lo tanto, podemos ser más rápidos al mismo tiempo que cumplimos con las convenciones internacionales. Otro tema que es tremendamente importante es que esta es una ley que se hace cargo de algo que ha sido una preocupación en nuestro país, que es el Estatuto de Protección Arqueológica. Habrán leído mucho eso en prensa, ¿cierto? De cuándo se encuentran hallazgos arqueológicos en Chile, cuáles son importantes, cuáles no, cuáles guardamos, por qué los guardamos, ¿cierto? Cuánto excavamos en el marco de un hallazgo en el contexto de un proyecto de infraestructura de inversión público-privada. Este es un proyecto que por primera vez, y es importante decirlo porque esta es una inclusión que viene durante esta gestión, modifica el Estatuto de Protección Arqueológica. Hoy día en Chile cualquier hallazgo arqueológico, y lo voy a decir de manera muy rudimentaria, pero si yo encuentro cualquier cosa en Chile, es monumento nacional por el solo Ministerio de la Ley. Lo que es bastante importante, porque en Chile encontramos cosas relevantes, es súper importante decirlo también. Mucha gente dice, bueno, acá encontramos un pedacito de... Bueno, tenemos países, ¿cierto?, en nuestra región que tienen grandes hallazgos arqueológicos, pensemos en México, en Perú. Los hallazgos arqueológicos de Chile no son menos relevantes por su tamaño, y es importante decirlo también. Yo siempre doy los mismos ejemplos, pero tenemos por ejemplo, la región de los lagos, Monteverde, fragmentos pequeños, ¿cierto?, que dan cuenta de la primera ocupación humana en el continente americano en su momento, 14.000 años. Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia de un hallazgo arqueológico, no hay que pensar solamente en su tamaño, hay que pensar científicamente qué aporta para nuestro país. La línea 7 del metro, ¿cierto?, tiene los hallazgos del arcaico temprano de la meseta del Maipo Mapocho, primera vez en nuestra historia que sabemos que hubo humanos que habitaron hace más de 11.000 años en la zona central de Chile. Por lo tanto, tenemos que saber distinguir esas cosas de otras cosas que pueden ser menos relevantes, ¿cierto? Pero yo doy el ejemplo del tamaño porque muchas veces sale en prensa, era muy chiquitito. Esa no es la pregunta. La pregunta es su relevancia científica, cultural, y es importante que nos hagamos esa idea también en el marco de esta conversación, porque es muy fácil caricaturizar, ¿cierto?, qué es un hallazgo arqueológico importante y cuál no, cuando no tenemos esa información científica a la mano. Pero este es un proyecto de ley que se hace cargo de ese estatuto y establece que todo va a seguir siendo, para hacer la distinción, patrimonio, ¿cierto?, protegido por el solo Ministerio de la Ley hasta la colonia. Hoy día lo hacemos completo, por lo tanto nos encontramos con hallazgos subactuales, históricos. Hay un debate, y es importante transparentarlo, hay un debate dentro del mundo de la arqueología de si hasta la colonia, si toma el mundo republicano, ¿cierto?, el forjamiento de la nación. Nosotros lo pusimos en la colonia, tomamos esa decisión, y por lo tanto todo lo que venga después de la colonia se somete a un reglamento que establece bajo criterios culturales y científicos qué cosas son relevantes y cuáles no. ¿Puedo encontrar yo hallazgos arqueológicos relevantes que tengan 30 años? Claro que sí. Si me hablan, ¿cierto?, de un momento de la historia del cual no tengo información desde la perspectiva arqueológica. ¿Y puedo encontrar un hallazgo arqueológico de 100 años que no sea relevante? También. Por lo tanto, ahí hay que tener un proceso de distinción relevante, y este es un proyecto de ley que por primera vez se hace cargo del Estatuto Arqueológico. Y quiero decir que eso fue fruto de no solo mucho trabajo, sino que una conversación muy profunda, ¿cierto?, en términos también científicos y culturales respecto a qué protegemos y qué no. Qué buen ejemplo es lo que ha pasado en Roma, no sé si lo han visto en las redes sociales o en las noticias en las últimas semanas, donde inauguraron, ¿cierto?, su metro en Roma después de mucho tiempo, porque es importante decir que la materia arqueológica y las construcciones no son un problema solo de Chile, son un debate en todos los países del mundo, ¿cierto? Piensen en Roma construir un metro, o sea, una dificultad gigantesca,
y ellos lograron, ¿cierto? Después de mucho tiempo, yo creo que es una señal de desarrollo importante a la que deberíamos aspirar como país, tener un museo. Prácticamente de sitio en el mismo transporte público de la ciudad. O sea, debiésemos estar pensando, ¿cierto?, en cómo logramos esas sinergias, ¿cierto?, en términos de presupuesto y de procesos, en términos y materias arqueológicas también. Entonces, tenemos un nuevo estatuto arqueológico. Otra cosa que es tremendamente importante y que es algo que siempre los diputados y diputadas piden y que no existe, que es cómo el Estado puede ayudar de mejor forma a los privados que están vinculados a la protección del patrimonio cultural. ¿A quién me refiero con esto? A una persona, digamos una señora que vive en una zona típica, casco histórico de Arica, un ejemplo súper concreto. Y ella, al vivir en un casco histórico, que a todos nos interesa que esté bien preservado, a todos nos interesa que ese casco histórico parezca casco histórico, ¿cierto? Que tenga, pensemos en la Plaza de Armas de Santiago, todos queremos que la Plaza de Armas mantenga sus características históricas, queremos proteger nuestra historia, pero hay gente que habita ahí, ¿cierto? Por lo tanto, para poder conservar esa historia, para poder conservar ese patrimonio, muchas veces la pintura de fachada es más difícil, arreglar las cosas en tu casa es más difícil y muchas veces también son más caras, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una ley que viene con incentivos tributarios territoriales vinculados a la protección del patrimonio y que también habilita, y es importante decir que esto es algo que se ha mantenido transversalmente entre la gestión pasada y esta. O sea, esto es una idea que no es exclusiva de un sector, sino que efectivamente se ha debatido en las dos versiones de este proyecto de ley, que viene con las exenciones tributarias y también la habilitación de un subsidio, ¿cierto?, entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura para poder trabajar también en torno a cómo los privados también son parte de esa protección y tienen incentivos para hacerlo, ¿cierto? Ojalá haya incentivos para vivir en una zona típica y cuidar el patrimonio que todos valoramos ojalá recibamos una ayuda, ¿cierto? Como en muchos países, Francia esto lo descifró hace mucho tiempo, ¿cierto? Donde ponía la mitad de la inversión si una persona vivía en una zona protegida patrimonialmente, porque sabemos también que el beneficio social no es exclusivo de quien vive ahí. A todos nos sirve tener espacios hermosos en la ciudad, nos hace más felices a todos, pero sobre todo también nos ayuda en términos económicos, turísticos. Por cierto, es importante poder tener un cuidado de nuestra historia. Por lo tanto, tenemos eso. Ya terminando, hay dos grandes innovaciones que se suman, ¿cierto?, a este proyecto de ley en comparación con el proyecto que sale de la Cámara, y creo que es importante hacer ese punto, y que tiene relación con que esta es una ley que por primera vez permite que este sea un sector que pueda inspeccionar y sancionar. Muchas veces recibimos oficios de la Comisión de Cultura en diferentes momentos preguntando si hemos fiscalizado respecto a el deterioro de un patrimonio. Y la verdad es que no tenemos la atribución legal para hacerlo. Podemos ir a ver y emitir un informe, ¿cierto? Pero no tenemos la atribución legal de inspeccionar. Y esta es una atribución que es súper relevante por dos puntos. Uno, y el principal, el cuidado del patrimonio cultural, o sea que el organismo que está encargado de protegerlo puede inspeccionar lo que está sucediendo, pero también porque nos sirve para agilizar el régimen autorizatorio. Entonces, yo les comentaba al principio de esta presentación que esta es una ley que efectivamente saca los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales como los conocemos y los pone en la región, y los pone en el servicio del patrimonio cultural en la región. Dentro de sacar esos permisos hay algo que se llama técnicas habilitantes y que ustedes lo vieron en el marco de la ley marco de permisos sectoriales, ¿cierto? O sea, cuando nosotros podemos hacer aún más fácil el trámite sin ir en desmedro de aquello que protegemos. Y en esa línea esta es una legislación que también permite herramientas de gestión. Permite la herramienta, por ejemplo, del plan de gestión patrimonial. ¿Qué significa el plan de gestión patrimonial? Supongamos que yo vivo en una zona típica. Pensemos en la persona que vive, ¿cierto? Esta señora que vive en la zona típica de Arica, casco histórico. Y ella quiere hacer diferentes cambios en su casa, o hay comercio, ¿cierto?, que quiere poner carteles. Si usted se fija en la Plaza de Armas de Santiago, hay una uniformidad, ¿cierto?, de el comercio, etcétera, para poder conservar ese valor patrimonial. Los planes de gestión aprobados son herramientas para que todas esas preguntas que son simples, de qué color puedo pintar mi casa, cuál es la altura permitida, ¿cierto?, en una zona protegida, todas esas cosas que la gente hoy día tiene que solicitar permiso, hacer un gran permiso ex ante. Es decir, si yo apruebo un plan de gestión, la gente debería poder obrar de acuerdo a lo que está aprobado de manera general.
Ahora, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que esa confianza que el Estado está dando, o sea, ahí donde el Estado pierde ese poder, ¿cierto? Ese control, bueno, el Estado tiene que de alguna forma saber que no estamos en incumplimiento de esa confianza que se le entrega a la ciudadanía, ahí entra la inspección y la sanción. Entonces, esta es una ley donde, por ejemplo, en los programas de inspección, lo que se propone es que en el marco de planes de gestión patrimonial, digamos de un inmueble histórico, pensemos en una iglesia de Chiloé que tenga un plan de gestión patrimonial, ¿cierto? Como inmueble, qué cosas pueden hacer, qué cosas no, cómo cambia la ventana si se les rompe. Todos esos problemas que son muy cotidianos, bueno, con un plan de gestión que opera como permiso ex ante, lo que tendría que hacer el propietario es solamente avisarle al servicio que va a obrar, ¿cierto?, de acuerdo a un plan de gestión autorizado. Y eso entra en el plan de inspección del servicio. Por lo tanto, el servicio va a ir a ver que usted esté obrando de acuerdo a lo pactado, pero se ahorra, ¿cierto?, ese proceso de incertidumbre respecto a un permiso y al mismo tiempo descomprime el régimen autorizatorio para que los funcionarios públicos puedan dedicar su tiempo a poder revisar con mayor celeridad aquellas cosas que son más complejas. Ahora, ¿qué pasa si es que llega el funcionario público, ¿cierto?, el inspector, y la persona en realidad no siguió el plan de gestión, hizo lo que quiso? Bueno, se le puede aplicar una multa. Y esta es una ley que, ¿cierto?, establece sanciones y que establece también la inspección y que también establece en términos penales, ¿cierto?, lo que significa la afectación del patrimonio. Esta también es una preocupación que sale constantemente y que genera mucha frustración en la ciudadanía, ¿cierto?, cuando se daña el patrimonio cultural. Yo siempre digo que no sufre solo una comunidad. Cuando pasa una 4x4 por un geoglifo en el norte, a todos nos duele como chilenos, ¿cierto?, porque todos queremos preservar ese patrimonio cultural. Lo mismo pasa cuando se quema, ¿cierto?, una iglesia patrimonial o, ¿cierto?, cuando se daña nuestro patrimonio. Hay casos famosos, ¿cierto?, de Rapa Nui, diputados de gente que se ha subido a los ajos, los moai, o sea, cosas que efectivamente debiesen ser debidamente penalizadas. Esta es una ley que sube las penas, sube las multas y sube las penas vinculadas a la afectación del patrimonio cultural a la diputada. Por lo tanto, también establece eso y por primera vez se hace cargo de otra convención internacional, que es la de tráfico ilícito de bienes culturales, y que fue algo que se trabajó con el Ministerio Público en el marco de poder hacernos cargo también de establecer el delito de contrabando de bienes culturales. ¿Qué es el delito de contrabando de bienes culturales? Estoy diciendo una cosa súper rara. Bueno, en países como Europa, el contrabando más común tiene que ver, por ejemplo, con arte pictórico. Vimos lo que pasó en el Louvre también con las joyas, ¿cierto?, que se robaron hace un tiempo. En Chile el tráfico ilícito tiene mucho que ver con arqueología, con paleontología. Hay casos famosos en Chile, ¿cierto?, de salidas, por ejemplo, el Pelagornis chilensis hace ya muchísimo tiempo. En su momento, único espécimen, ¿cierto?, prehistórico del norte de Chile, en el mundo el más completo, que salió de nuestro país, ¿cierto?, por contrabando. Lo mismo sucede con muchos hallazgos arqueológicos, por ejemplo, de pueblos originarios que salen ilegalmente de nuestro país. Por lo tanto, poder tener también una ley que se hace cargo del tráfico ilícito es súper importante. Y esta es una ley que también hace eso. Y por último, es una ley que también por primera vez establece participación y que es algo que la ciudadanía ha pedido, ¿cierto? ¿Por qué algo es o no patrimonio cultural? Y en esa línea es una ley que en términos orgánicos crea un espacio en el servicio del patrimonio cultural vinculado a la participación para que en los procesos, por ejemplo, de patrimonialización de barrios, la ciudadanía tenga algo que decir y eso esté debidamente establecido. Y que eso no dependa, por ejemplo, de el poder de cuánta plata, ¿cierto?, tiene un municipio en particular, ¿cierto?, o un gobierno regional, sino que sea un criterio de igualdad territorial, ¿cierto?, de equidad territorial el que prime. Y solamente para cerrar y para poder también, quizás, Presidenta, recibir preguntas de cómo va este trámite, que para nosotros es tremendamente importante, me gustaría referirme a algo que sale mucho en prensa y que es un error. Entonces es importante como partir también la conversación haciéndonos cargo de los errores conceptuales. Yo no voy a decir que son de mala fe para nada, pero es importante hacernos cargo de esos errores conceptuales. Mucha gente se refiere al tamaño y la composición del Consejo de Monumentos Nacionales como algo que incide en las autorizaciones y permisos. Yo les explicaba que todos los permisos salen del Consejo de Monumentos Nacionales y se van a los servicios regionales del patrimonio cultural. Por lo tanto, yo podría tener 1, 2, 4, 150 consejeros en el Consejo de Monumentos Nacionales y eso no guarda relación con los permisos, ¿ya? Sí hay un debate
y yo quiero transparentarlo, que quizá es el punto más difícil en la Comisión del Senado y va a ser un punto que les va a tocar a ustedes también, que es la composición del Consejo, ¿cierto? ¿Quiénes definen qué es patrimonio cultural y qué? Y yo aquí quisiera quizás detenerme para poder defender de alguna forma la matriz de la idea de que sea un órgano colegiado, ¿ya? Independiente del tamaño. Nosotros hoy tenemos un consejo de monumentos de 23 personas, hay mucha desinformación respecto a cómo funciona. Nosotros hoy día hemos bajado, independiente de que estén centralizados en el consejo, estamos en un promedio de 39 días por pronunciamiento en el consejo, o sea, hemos hecho grandes esfuerzos, ¿cierto?, administrativo, de modernización con el Ministerio de Hacienda. O sea, ese es un tema que siempre se puede mejorar, pero que se ha mejorado sustancialmente durante los últimos años. Pero es importante y creo que esto tiene que ver con lo que entendemos también como garantías democráticas en el aparato del Estado, que lo que definimos como patrimonio cultural de nuestra nación, ¿cierto?, de nuestro país que compartimos, no sea algo que defina un gobierno de turno, independiente de su color político, ¿cierto? No sea algo que defina el que llega. O sea, llega a un sector y encuentra que la identidad de la nación es tal cosa, y llega a otro sector y encuentra que la identidad de Chile es otra cosa. ¿Qué es nuestra identidad compartida? Siempre tiene que ver con una disputa, ¿cierto?, de aquellas cosas que consideramos comunes o no. Y por eso es que el Consejo, y creo que de manera muy sabia, se crea en 1925 como un órgano colegiado, que hoy día tiene el 50+1 del Estado, que está representado por diferentes ministerios, ¿cierto? Está el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Culturas, por cierto, yo presido, ustedes lo saben, como subsecretaria del Patrimonio Cultural, pero donde también está la sociedad, ¿cierto? Y está el Colegio de Arquitectos, y está la Sociedad de Arqueología, y está la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales. Por lo tanto, el llamado, ¿cierto?, o quizá la reflexión tiene que ver con cómo nosotros resguardamos estos espacios republicanos, ¿cierto? Que siempre van a tener diferentes opiniones y disputas y diferencias, y está bien, es parte de la pregunta de qué es el patrimonio. La cultura es un fenómeno complejo, ¿cierto? Pero que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de decir que en esa mesa tiene que haber una multiplicidad y una diversidad de actores sentados, ¿cierto? No puede ser 3 personas en Chile, o la subsecretaria del Patrimonio Cultural o la ministra de Cultura es la que defina lo que es la identidad, y vamos configurando como identidad de todos. Por lo tanto, nosotros planteamos un consejo que es grande, y esto ha sido muy debatido. Nosotros pusimos 31 personas, y estamos muy disponibles a debatir el número, que es algo que estamos debatiendo con la Comisión del Senado en este momento, ¿cierto? Que sean 25 o el número actual. Pero sí nos preocupa mantener ciertos estándares. Un estándar es que haya un equilibrio entre el Estado y la sociedad, ¿cierto? Eso nos parece un estándar importante, o sea, que haya un miti-miti, un 50-50. Hoy día, y creo que el estándar que nosotros mantenemos, el Estado representa el 50+1, ¿cierto? Y está bien, porque quienes están sentados ahí también representan, ¿cierto?, los devenires democráticos de Chile. O sea, eso es correcto. Pero también es importante considerar que tienen que estar quienes disciplinarmente estén vinculados, ¿cierto?, a estas preguntas. Y como nosotros hoy día vamos a tener un consejo en esta nueva ley que se propone, que ya no solamente trata el patrimonio material, sino que el inmaterial y el de los pueblos originarios, bueno, tiene que haber alguien de los pueblos originarios sentados, es de lógica. Y si vamos a hablar del patrimonio inmaterial, que tiene que ver con los cultores y culturas tradicionales, tiene que haber un cultor, ¿cierto? Y si vamos a hablar ya no solamente de arqueología, sino que quizás de antropología, vamos a cambiar un poquito, ¿cierto?, esa composición. Por lo tanto, más allá del número, ¿cierto?, es importante hacernos la pregunta de quiénes queremos que estén haciéndose esa pregunta y a quienes no queremos dejar afuera de esa mesa. Y este siempre es como el tema más difícil. Yo considero que es el tema más complejo de debatir a nivel legislativo, porque entran todos los intereses de quienes quieren estar sentados en esa decisión, ¿cierto? Quienes salen, quienes entran y cómo se toma esa decisión. Pero creo que lo principal es poder tener al centro esa idea matriz, ¿cierto? De que donde se define lo que es el patrimonio de todos los chilenos y chilenas, sea un espacio donde está el Estado, donde está la sociedad, sea un espacio donde no manda el que le toca, sino que tenemos, ¿cierto?, una garantía democrática y un debate democrático en ese espacio que es transparente, que es de cara a la ciudadanía, donde a veces una idea va a ganar y otra idea va a perder, porque así funciona, pero va en la línea de eso. Por último decir, y ahí
no sé si pueden, hay una lámina que les quiero mostrar que es, no sé quién tiene la PPT, si puede avanzar un poquito. Sigue. Sigue. Más. Ahí. Esto es con lo que quiero terminar, que es, bueno, que este organismo colegiado que tiene 50-50, que tiene gente de la sociedad, gente del Estado, ¿qué definen y qué protegen? Con esto termino, Presidenta. Definen el patrimonio material que yo les decía, o sea, patrimonio mueble, patrimonio inmueble, pensemos en objetos, archivos, casa, barrio, zonas patrimoniales. Acá es súper importante, y lo digo directamente para el diputado Bernabe, las zonas patrimoniales incluyen en la amortiguación de monumentos históricos, que ha sido un gran tema en Chiloé, ¿cierto? Nosotros ya teníamos una categoría para hacernos cargo de la amortiguación de la protección del patrimonio muy limitada, que es la zona típica. Esta es una zona, es una mucho más flexible, que quizás no habla de tipología arquitectónica, sino que habla de altura. Por lo tanto, nos ayuda harto a descomprimir, ¿cierto?, problemáticas que tenemos a nivel comunitario y territorial. Los paisajes y itinerarios culturales, esta es una categoría nueva que viene, ¿cierto?, de la gestión pasada. Lo digo porque aquí hay un acuerdo sectorial, y me parece importante decirlo, que tiene que ver con paisajes culturales, que es la integración del medio ambiente con la cultura. Un paisaje cultural evidente en nuestro país es Chiloé. Lo que pasa es que no existe la categoría para definirlo así, pero es un paisaje cultural. Un paisaje cultural o itinerario cultural puede ser el Capañán, ¿cierto?, que es el camino del Inca o el sistema vial andino. En otros países tenemos paisajes culturales como el paisaje cultural cafetero, el paisaje cultural agavero, ¿cierto?, que muchas veces está vinculado a industria. Acá estamos en la lista tentativa durante este año, durante el año pasado, que se integró a la UNESCO con el paisaje cultural vitivinícola del Pisco, la región de Atacama y región de Coquimbo. Por lo tanto, ahí también hay una categoría. Y por último, la categoría sitio de memoria, que es una categoría que hoy día en Chile no existe, pero ya declaramos sitios de memoria bajo la categoría de monumento histórico. Por lo tanto, hay una jurisprudencia que avala que podamos tener una categoría que esté vinculada a los derechos humanos con transparencia. Nosotros llevamos desde el año 96 en Chile declarando sitios de memoria. El primero fueron los hornos de Lonquén, tenemos más de 70 en Chile, por lo tanto hay una categoría ordenada, y eso también es importante decirlo. Viene el proyecto también del gobierno pasado, o sea, hemos ido generando en los años acuerdos respecto a esto, que son importantes. Y abajito está lo que yo les comentaba, que es lo inmaterial y los pueblos originarios, con los sitios de significación cultural, con los conocimientos tradicionales colectivos, que es el reconocimiento de los conocimientos de los pueblos, que es bastante importante también. Este es un problema muy común con pueblos originarios, ¿cierto?, de cómo se toman sus conocimientos y no se les reconoce, ¿cierto?, dónde han sido generados. Y ahí hay un trabajo respecto a eso. Pero quizás solamente para cerrar, lo más importante es decir que con respecto al patrimonio inmaterial, sucede algo distinto que con el patrimonio material. Si yo con el patrimonio material tengo que pedir permiso, digamos que yo tengo un Moai, ¿cierto?, una AJU, y quiero arreglarlo, tengo que pedir permiso porque puedo dañarlo, ¿cierto? Hay estándares de conservación. Si quiero arreglar la Catedral de Santiago, tenemos estándares, ¿cierto?, para hacerlo de manera apropiada. Con el patrimonio inmaterial no se piden permisos, que es algo que es una pregunta que mucha gente me ha hecho. Uy, pero si ahora está el patrimonio inmaterial en la ley, los proyectos de inversión son más difíciles. Gente hace eso. No, porque la consecuencia jurídica del reconocimiento del patrimonio material, que es reconocimiento, no declaratoria de protección, es reconocimiento, es la salvaguardia. Si ponemos como ejemplo al circo chileno, que el circo sea reconocido como patrimonio inmaterial en Chile, que es algo que ya hacemos pero no está en la ley, lo que genera como consecuencia ese reconocimiento de patrimonio inmaterial es que el Estado tenga que generar condiciones para que esa manifestación, elemento, pueda seguirse manifestando. Si yo pienso en las alfareras de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca, un plan de salvaguardia es que puedan seguir teniendo greda para hacer su alfarería, es que puedan, ¿cierto?, poder comerciar de mejor forma para poder sostener la práctica, que puedan traspasar su conocimiento a las nuevas generaciones. Esa es una salvaguardia, ¿cierto?, hacernos cargo de que esto pueda ir de generación en generación. Con eso termino porque sé que hablé un montón, pero es una ley súper compleja. Son 100 indicaciones, le digo a la secretaria para que se prepare, pero ese es el global y me importaba mucho tener este espacio de comentárselo. Porque es una conversación que no es simple, que es altamente técnica, es una ley muy técnica y que está también muy basada en la Convención Internacional y de la que se habla mucho, muchas veces sin la información apropiada. Entonces no quería perder la oportunidad de poder manifestárselo a la Comisión Presidenta. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Yo creo que
es necesario tener esta ley. Tenemos muchos lugares abandonados que son patrimoniales, que no sabemos cómo, en cierta forma, fiscalizar, que eso es lo importante. Y hoy en día también estamos viendo en Maipú, y lo hemos hablado con la subsecretaria, una casona patrimonial que está siendo vulnerada y no existe la posibilidad de fiscalizar y tomar medidas concretas. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Benavente tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludos a la subsecretaria. A ver, concuerdo con la subsecretaria en el sentido de que es sano que varios órganos del Estado conserven la permanencia en el tiempo y no que llegue un gobierno y le cambie todo y después el otro, etcétera. Espero que se haya aprendido la lección con el proceso refundacional al que nos quisieron llevar con esa Constitución que sabiamente el pueblo de Chile rechazó con un 63%. Bueno, yo creo que a mí me preocupa y me gustaría escuchar a la subsecretaria el marco jurídico de protección del patrimonio cultural para los pueblos originarios. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece bien, tiene que haber alguna protección al patrimonio cultural y que este patrimonio cultural no solo se extienda a lo material, sino también a lo inmaterial. Pero hay que tener cuidado, porque esta protección al patrimonio cultural puede ir generando en los hechos una legislación paralela o privilegios paralelos distintos de a los que está sometido todos los habitantes de Chile. O sea, y me preocupa, y ahí quiero preguntarle, está bien que tiene que ser amplia esta protección por un lado, pero tiene que también ser muy restringida y muy precisa, porque esta protección, como también protege toda manifestación de la cultura, y a veces alguna manifestación de la cultura de algún pueblo originario puede quebrar el principio de igualdad ante la ley. Y hay hechos históricos que así lo demuestran. El más extremo, aquí hubo en Chile el año 60, un sacrificio humano. Entonces, eso es lo más extremo. Pero yo no sería recomendable y no sería prudente que esta protección, una protección ilimitada a toda manifestación cultural, generara privilegios y rompiera la igualdad ante la ley. Entonces, eso es lo que me gustaría escuchar a la subsecretaria, cómo está, si eso está realmente restringido o hay un concepto bastante amplio, como estoy viendo aquí, que se define el patrimonio cultural. Gracias, presidente. Subsecretaria, vamos a escuchar todas las preguntas y después responde. Diputado Teao tiene la palabra. Posterior, después el diputado Bernales. Muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que tengo 3 preguntas. Lo primero es, yo ya había escuchado lo de la salvaguardia, que es algo que, en este caso, en la última lámina que puso la subsecretaria, tenía que ver que le faltó decir en la lengua, que es algo que también es algo que estamos trabajando con la Academia de la Lengua en la isla y varias autoridades locales. En esta ley están dentro de las cosas que me conversaron, me acuerdo de la salvaguardia de la lengua, porque no está, y lamentablemente estaba revisando aquí, no dice algo en concreto, o sea, dice obviamente que el Estado se debe hacer cargo, no dice cómo, pero aquí obviamente tiene que ver con recursos y con medidas específicas para, por ejemplo, en los colegios, ojalá modificar el currículum y se pueda tener profesores, que en este caso la ley lamentablemente dice que tienen que ser profesores para enseñar, en este caso la lengua Rapa Nui. Y ahí es donde topamos, porque como son solamente en la isla, los hablantes son monitores y no son profesores, tengo que poner a personas de 60 años a estudiar 5 años la carrera de pedagogía para poder enseñar en el colegio la lengua. Entonces me gustaría saber si algo de eso se puede hacer cargo aquí, o no sé cómo lo vamos a ver para que algo así se pueda fluir. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la repatriación.
no sé si se resolvió, como dice, está en el Senado. No sé si se resolvió porque parte de la preocupación, en este caso voy a hablar de mi pueblo originario, es que para que haya una repatriación de patrimonio, desde Umuay hasta artículos, ¿no es cierto?, que fueron extraídos por ahí por el año 1700, 1800, incluso a principios de 1900, dentro de esos cabe, ¿no es cierto?, el Moai o Hakananaia, que está en el Museo de Londres. Dice que para poder expropiarlo, me acuerdo, en un principio, no sé si habrá cambiado eso a través de una indicación, que el patrimonio es de Chile y no del pueblo originario para poder expropiarlo. Entonces ahí había una diferencia de conceptos que, debo decirlo así, para mi pueblo es como extraño decir que no, es de Chile, pero no es del pueblo originario, del lugar, porque obviamente pertenece a una región específica, dentro de un marco legal, con leyes específicas que estamos trabajando para eso, pero eso va a ser el futuro. No sé si se mejoró eso para poder realizar de manera más eficiente la expropiación, o sea, no, la repatriación de todo de todo este patrimonio que lamentablemente hoy día está en museos en otros lugares del mundo, en un subterráneo, en un búnker subterráneo, en algún museo de Bélgica o en Europa. Lo de la sanción, por ejemplo, lo tengo que revisar un poquito más, pero hace un par de años había una figura que es un Moai Cabacaba, que se remató en $1 millón, que era de una especie de coleccionista ruso, que al fallecer sus hijos sacaron todo lo que había coleccionado y salió a remate. No sé si en esta ley se hace cargo, por ejemplo, de ese tipo de situaciones para reclamarlos, porque él tenía escondida, porque son muchas veces colecciones que son privadas, pero obviamente la forma de cómo llegó ese Moai Cabacaba a su colección no está clara. Y no sé si ahí tiene mucho que decir, en este caso, si se puede hacer cargo la ley con respecto a ese tipo de situaciones. Me imagino que en el futuro vamos a ver otro tipo de colecciones o de artículos que justamente sufrieron o se vieron, no digo solamente del pueblo Rapa Nui, puede ser algo del pueblo de Aguita o Aymara, y por qué no decirlo del extinto pueblo Selkman, que hoy día es reconocido, ¿no es cierto? Y que se pueda, ¿no es cierto?, traer de vuelta, y esperamos próximamente al museo que vamos a tener en Rapa Nui en 10 años más, para poder ser exhibido o por lo menos que vuelva a casa. Esas son mis preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Diputado Bernal. Muchas gracias, Presidenta. Dar la bienvenida a la subsecretaria. Tengo varias dudas respecto al proyecto. No las voy a hacer ahora, porque ya no tenemos tiempo el día de hoy para que puedan hablar otros colegas, pero sí, por ejemplo, algunas cosas. Primero que todo, claro, este proyecto lo vimos en esta comisión en el periodo anterior. Entonces hay muchos diputados que no han visto este proyecto porque no han tenido la oportunidad de debatirlo en esta comisión, porque ha estado en el Senado los 4 años. Dicho eso, nosotros hemos manifestado del día 1 en esta comisión la relevancia de votar este proyecto de patrimonio, o la relevancia que tiene para la protección del patrimonio cultural en nuestro país. Algunas de las cosas, por ejemplo, que me hacen ruido que habíamos aprobado nosotros, que eran consejos regionales, ¿cierto?, que existieran los consejos regionales. Eso lo tenía la ley anterior. Hoy día la subsecretaria nos dice que va a haber cierta determinación de las regiones a la hora, por ejemplo, de que ya exista algún monumento declarado y la región va a tener la facultad de acelerar trámites en términos de arreglo de fachada, el cambio de una puerta, algún alcalde que tiene que cambiar una ampolleta, alguna zona típica y no lo dejaban. Estoy exagerando, pero eso es el tema. Pero no se hace cargo de la urgencia en poder declarar los patrimonios de las regiones. Nosotros vimos en esta comisión, y también es testigo Claudia, la secretaria de la comisión, eso nos costó 5 o 6 años que el Consejo de Monumentos Nacionales pudiera mirar Isla Aucar en Kemchi para declarar patrimonio. Eso no se resuelve hoy día porque va a seguir yendo ese expediente a Santiago. Y aquí hemos visto datos que no más números, no más integrantes, no más funcionarios, ha hecho que sean más rápidos los procesos del Consejo de Monumentos Nacionales. Y dicho eso, basta recordar cuando debatimos proyectos de ley que pasaron al Senado, uno se aprobó, de hecho, que era la transmisión de los consejos, otro de los permisos, o sea, el tema positivo, negativo, me olvidé, era el silencio, el silencio administrativo, que gran parte de los parlamentarios que hablaron en la sala, hablaron de estos puntos, y muy mal del Consejo de Monumentos Nacionales, porque ven que hay muchas obras que se traban. Entonces, eso, por ejemplo, no se hace cargo. Sí debatimos extensamente de quién eran, y estuvimos meses recibiendo acá, por qué salía alguien, por qué entraba este otro, por qué tenía que nombrar unos presidentes, por qué no, meses escuchando quién estaba acá.
Bueno, dicho eso, porque lo debatiremos acá, quiero ir a la realidad. Nos quedan 12 días legislativos, 12. No más que eso, quedan las próximas semanas, 2 semanas, 3, 6, 1 de marzo y se acabó. Entonces, la realidad, ¿cómo vamos a aprobar esto en esta comisión o en la sala? A mí me parece que estamos absolutamente contra el tiempo y me gustaría preguntarle a la subsecretaria cómo ve lo que va a pasar en el Senado, porque yo lo que veo en la realidad es que esto no va a pasar, que no se va a aprobar en esta administración y no se va a cumplir nuevamente, ¿cierto?, con la ley de patrimonio que efectivamente empezó en el periodo anterior, que los mismos funcionarios se opusieron a la ley, los funcionarios de patrimonio se opusieron a la ley de patrimonio. Hoy día tenemos que empezar prácticamente no de cero, pero se retrasó un par de cosas y hoy día estamos, yo creo, en esta realidad que nos pega en la cara con este proyecto de ley que yo veo, y ojalá me equivoque, que no se va a aprobar. Diputada Concha, y espero realmente, diputado, que podamos hacerlo, de verdad. Creo que se necesita para este país. Sí, hay que hacer el esfuerzo. Diputada Concha tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo principalmente quería hacer una consulta respecto a esta normativa que tiene que ver si es que dentro de estas normas que se están presentando incluye algo sobre la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo, obviamente por todos los casos que hemos conocido en este periodo vinculados a todos los casos, convenios y otras, porque este aspecto es muy relevante, sobre todo porque si hay algo que busca justamente esta norma es resguardar el patrimonio cultural, pero no se puede no considerar algo tan relevante en lo que es la actualización de este marco institucional, porque creo que debemos resguardar que se mantenga la transparencia, la probidad administrativa, porque si no volvemos a entrar en debate de cómo se están administrando los recursos y si están llegando realmente como corresponden a todo esto que se busca hacer justamente, y por lo tanto hay que fortalecer lo que es la incorporación de una norma de transparencia y rendición de cuentas que tenga que ver justamente con fortalecer la transparencia administrativa. Y lo otro que quisiera agregar y destacar, algo que justamente mencionó la subsecretaria, que tiene que ver con la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Yo justamente soy de Quinchamalí y sé lo que significa para las alfareras tener este reconocimiento, y también esto, sobre todo cuando se corre el riesgo también en muchos casos de perder algo tan importante como es la alfarería en greda, en mi caso y en nuestro caso, y que poder también transmitirlo en el tiempo. Y yo creo que hay hartas cosas también más que considerar, que sería importante después en otra ocasión poder conversarlas, pero creo que es muy importante que esto se considere como tal y que se haga valer dentro de la propuesta y de lo que acá se quiere concretar a través de esta normativa. Así que valorar que se considere eso dentro de la discusión y dentro de lo que se está proponiendo. Pero sí me interesa saber cómo se va a fortalecer la transparencia y la probidad para no caer en los casos que ya hemos visto en este último tiempo. Gracias, diputada. Subsecretaria, puede contestar. Son hartas, voy a hacer lo más veloz que pueda. Partamos con el Estatuto de Protección del Reconocimiento de Patrimonio Indígena, que yo creo que es una pregunta súper importante, diputado, porque hay muchas veces este tipo de reconocimiento genera esos temores, y yo creo que es correcto como ir despejando, ¿cierto?, las verdaderas implicancias y realmente qué es lo que estamos haciendo dentro del marco regulatorio de esta ley. Y quisiera partir quizás con ese marco. Es súper importante decir, tomando un poquito la última pregunta, que voy a abordar el tema de la transparencia, el Consejo, como lo conocemos hoy día y como lo podríamos conocer en una nueva legislación, no... Está en el marco del derecho regulatorio, si lo decimos así, ¿cierto? O sea, establece qué se protege, qué no, qué se reconoce, qué no, qué significa eso, en términos súper concretos. ¿Qué es patrimonio? ¿Quién reconoce el patrimonio cultural en Chile? ¿Y qué implicancias tiene esa protección y reconocimiento? Eso hace esta ley, ¿ya? Y es importante verlo porque no es una ley, por ejemplo, de fomento. Esta comisión ve muchas leyes de fomento a, ¿cierto?, de diferentes expresiones artísticas o culturales. Es una ley eminentemente regulatoria. Y es importante hacer esa distinción porque esta no es una ley que tenga equiparado, por ejemplo, entregar recursos, ¿ya?,
Sí puede haber conflictos de interés, que lo voy a abordar, pero no es una ley que entregue recursos, por ejemplo, o que genere convenios con organizaciones de la cultura, sino que establece un marco regulatorio de qué vamos a entender y proteger como patrimonio cultural, y eso es como primer punto, creo que es súper importante para poder entender bien la conversación, y eso es lo que se engarza de alguna forma con el tema indígena, ¿ya? Nosotros tenemos una deuda de Estado, que yo creo que es importante decir, que tiene que ver con el reconocimiento del patrimonio de los pueblos originarios. Ahora, ¿qué significa reconocer el patrimonio de los pueblos originarios? Y tiene que ver un poquito con la pregunta que hace el diputado, es que cómo nosotros, en el marco de tener categorías, porque esta es una ley que tiene categorías, ¿cierto? Tiene categoría de patrimonio material mueble. ¿Qué puede ser el patrimonio material mueble? Archivo, una mesa, muy importante. Puede ser súper simple, porque no quiero ponerme complicada y fome, pero el patrimonio inmueble, el ex Congreso Nacional, ¿cierto? El Palacio de la Moneda. La iglesia de Mauyín. Ya tenemos patrimonio mueble. El patrimonio inmaterial no es una cosa, sino que es un elemento y es una práctica, es un saber, es un conocimiento, y todo lo que tiene que ver con el patrimonio de pueblos originarios se enmarca en ese lugar, que es un lugar distinto, ¿cierto?, el patrimonio material. Y tiene dos categorías que yo no las alcancé a profundizar, entonces por eso es buena la pregunta, porque podemos profundizarlas un poco. Tiene primero los sitios de significación cultural que están en la minuta, son lugares o inmuebles que por su valor espiritual, cultural, histórico o de memoria sean reconocidos, ¿cierto?, mediante decreto supremo, porque la forma legal de todo es decreto supremo, ¿cierto?, que se firma por las autoridades de turno. Estos sitios desempeñan un papel fundamental en la cohesión social, la espiritualidad y la sacralidad de la identidad cultural de los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Nosotros hoy día ya trabajamos con esa figura de sitio de significación cultural. De hecho, en el marco de proyectos de inversión, creo que es importante decirlo, está el componente humano, pero no tenemos ninguna forma de establecer qué es y qué no es. Por lo tanto, queda bastante como al albedrío de quien lo evalúe. Poder tener un sitio de significación cultural para los pueblos originarios establece un proceso transparente y que tiene que obedecer a un trabajo de expediente, que es algo que hoy día no existe. Entonces, de cierta forma, ordena un mundo que hoy día no tiene un procedimiento. ¿Es todo un sitio de significación cultural? No, algunas cosas lo son. Y por lo tanto, de alguna forma viene a ordenar un proceso que hoy día no está ordenado, pero que existe y que tiene implicancia en nuestra convivencia social, ¿cierto? Y que lo ordena con evidencia y lo ordena poniendo a disposición de un espacio colegiado la decisión. O sea, no es algo que una persona defina en un territorio, sino que es algo que tiene que probarse ante el espacio colegiado. Y eso a nosotros nos parece que es súper importante, porque significa transparencia y significa, ¿cierto?, que efectivamente esta conversación sea en el marco de las regulaciones del Estado. Puede ser, por ejemplo, un sitio de significación cultural. ¿Qué lugar puedo poner? Algún espacio donde se hayan llevado por mucho tiempo, ¿cierto?, o se haya manifestado la sacralidad ancestral de un pueblo. ¿Puede ser eso cualquier espacio? No. Tiene que tener un expediente que dé cuenta, ¿cierto?, de que esa sacralidad se ha llevado a cabo en ese lugar. Y eso está bien, porque es algo que, de alguna forma, diputado, no sucede en los territorios, ¿cierto? Pero hoy día no tenemos un espacio en donde ponerlo en términos legislativos desde la perspectiva patrimonial. Y yo hoy quiero ser también súper clara. Aquí no estamos hablando de todas las manifestaciones de los pueblos originarios, porque son pueblos vivos, ¿cierto? Estamos hablando de aquellas que se consideren en el marco del reconocimiento para que éstas puedan seguir sucediendo en el tiempo. Por lo tanto, ahí hay un marco jurídico que es súper importante. Y que son espacios, ¿cierto?, que están vinculados a una comunidad o pueblo en particular. Los conocimientos tradicionales y colectivos tienen que ver con los saberes, ¿ya? Y aquí el diputado, voy a tomar un poquito la pregunta del diputado Teao, porque cuando hablamos de los saberes, ¿cierto?, hablamos, por ejemplo, del palín del pueblo mapuche, ¿cierto?, un juego tradicional del pueblo mapuche. Y como nosotros reconocemos que el palín
es también patrimonio cultural, ¿cierto? Desde la perspectiva de pueblo originario. Eso nos parece que es un acto como de justicia bien importante porque hoy día eso está fuera, ¿cierto?, del reconocimiento oficial del Estado con su categoría. Podríamos tener, por ejemplo, prácticas, aquí sale, artesanías, juegos ancestrales, oficios, topónimos y símbolos, que va un poco en la línea de lo que planteaba Ahora, ¿tiene que ver esto? Y me voy a hacer cargo de la pregunta fundamental que es, ¿viola esto la igualdad ante la ley? La verdad es que no, porque no genera una diferencia entre quienes puedan ser de pueblo originario y quienes no, sino que entrega una categoría a quienes no la poseían. Todo el resto de Chile, en términos culturales, posee una categoría. Entonces, por ejemplo, las alfereras de Quinchamalí pueden definir, ¿cierto?, su práctica como un patrimonio inmaterial. Pero los pueblos originarios no tenían su categoría para poder definir sus patrimonios culturales. Por lo tanto, en realidad es un poquito al revés, en el sentido de que todos teníamos una herramienta y los pueblos originarios no tenían esa herramienta de reconocimiento de su patrimonio cultural. Este fue un tema que es súper importante abordar, porque el diputado Hernández lo va a recordar mejor que nadie porque estuvo en la conversación. El tema de la consulta indígena fue un punto súper central en esta conversación y fue central para poder, y creo yo, le quitó viabilidad, ¿cierto?, a sacar con rapidez ese proyecto. Y yo creo que los acuerdos a los que llegamos entre el Estado y los pueblos originarios, y lo digo de verdad con mucha franqueza, son positivos y razonables en términos de igualdad ante la ley, en términos de las consecuencias jurídicas que tiene, en términos de nuestra regulación actual. O sea, es importante decir que los acuerdos en materia de consulta indígena, los pueblos no ganan todo lo que quieren, ¿cierto? De hecho, las consultas pueden terminar sin acuerdo y se da por hecha la consulta. Por lo tanto, aquí hubo una búsqueda bien concienzuda de un terreno común dentro de aquellos marcos constitucionales vigentes del Estado de Chile, ¿cierto? Que es importante decirlo. Aquí no hay ni un acuerdo que esté fuera de los marcos constitucionales de nuestro país. No podríamos hacerlo, porque somos el Ejecutivo. Y son bien razonables en entregar esas herramientas a los pueblos que hoy día no tienen y que muchas veces no tenerlas generan conflictos sociales en los territorios. Por lo tanto, de alguna forma también descomprime algo que nos parece importante descomprimir, que es el reconocimiento de esos patrimonios. Respecto a los conocimientos tradicionales colectivos, yo creo que... Disculpe, subsecretaria, vamos a prorrogar 5 minutos más. Ya, me voy a apurar más. Perdón, presidente. Por favor. Ya, sí. Lo voy a dejar hasta ahí, pero decir que pasa mucho también con los conocimientos tradicionales colectivos. Miro siempre al diputado, es que aquí la gente de Rapa Nui siempre le pasa eso. Cuando hablamos de marcas, ¿cierto?, que son... no, pero otros pueblos también, ¿cierto?, que ocupan sus topónimos, sus signos de manera comercial, sin el reconocimiento de los pueblos. Hemos visto esto en México, ¿cierto?, cuando transnacionales se llevan tejidos, ¿cierto?, de pueblo originario mexicano y las venden. O sea, ahí hay un tema del que tenemos que hacernos cargo. Y los conocimientos tradicionales colectivos son una categoría que dialoga con esa problemática. ¿Ya? Respecto a los protocolos que pregunta el diputado Teao, esta es una ley que tiene protocolo de hallazgo arqueológico, protocolo de reentierro y protocolo de restitución. ¿Ya? Los dos que yo no había mencionado antes son súper importantes. Y qué bueno que los pregunto. Siempre pregunto el primero que tiene que ver más con inversión, que la gente está muy ahí. Pero los dos que vienen después tienen que ver primero con generar también protocolos regionales para el reentierro de cuerpos, ¿cierto? Sabemos que muchas veces, y esto es una cosa que ya se ha abordado de manera internacional, por muchos años los museos en todo el mundo tenían cuerpos de personas, ¿cierto?, de antepasados, ancestros de diferentes comunidades de pueblos originarios. Esa es una práctica que está completamente en retirada en términos internacionales y que tiene que ver también no solamente con el reentierro de cuerpos que han sido parte de colecciones, sino con qué pasa cuando yo en el marco de un proyecto de inversión, por ejemplo, encuentro cuerpos humanos. ¿Ya? Y eso también dialoga con una preocupación de los pueblos originarios, por lo tanto, existe el protocolo de reentierro que nos parece súper importante. De hecho, tuvimos una restitución súper importante de los Ibitupuna con la comunidad, con el pueblo Rapa Nui durante el año pasado. Pero así pasa con todos los pueblos. Y en segundo lugar, el de restitución, que es cómo también tenemos protocolos regionales que integran a los pueblos originarios para poder activar las restituciones, ¿ya? Y esto es súper importante porque estamos hablando de restitución no solamente del Museo Británico a Chile, ¿cierto? Que es importante. Estamos hablando de restituciones dentro del país,
con países vecinos y nuestro país, ¿cierto? Estamos hablando de restituciones que pueden venir de museos a nivel central con comunidades a nivel regional, por lo tanto, ahí también se activa una preocupación que tenían los pueblos de poder generar, y la ley establece en sus artículos transitorios que se proponen ciertos tiempos, ¿cierto?, para poder ir generando estos protocolos bajo el principio de participación permanente del convenio 6.9 de la OIT. Eso con los pueblos originarios, y voy muy rápido con lo que... Y tenemos lo último, que tiene que ver con la pregunta, ¿cierto?, que hace el diputado Bernales, que yo creo que es una pregunta que va al callo de la discusión respecto a las... yo ahí quiero hacer una aclaración, y ahí tenemos una diferencia con el diputado, que tiene que ver con que efectivamente los consejos que se proponían durante en el proyecto que emana desde acá, que no se aprobaron de hecho esos consejos, llega esa ley sin esa propuesta de consejos, se rechazaron, no eran nuevos consejos regionales, era... ¿cierto?, darle ciertas atribuciones y facultades a los consejos regionales de las culturas que existen según la ley 2145, que están compuestas por personas que no tienen saberes vinculados al patrimonio cultural, ¿cierto? Tienen otros saberes que son tremendamente relevantes para el ministerio, pero no son los saberes vinculados al patrimonio cultural como los que tenemos en el consejo. Ahora, ¿qué atribuciones tenían? Que creo que es importante. De todas formas, la legislación que se había propuesto durante el gobierno pasado le entregaba los permisos a las regiones a nivel técnico, al servicio. Las atribuciones que se ponían en los consejos no tenían que ver con la entrega de permisos y tampoco tenían que ver con el reconocimiento o declaración de patrimonio cultural. Tenían que ver con cosas súper específicas como, por ejemplo, las demoliciones. O sea, se les dieron atribuciones limitadas, ¿ya? Y creo que es importante decirlo porque es muy difícil, y yo lo voy a decir de manera extremadamente franca. Si hoy día tenemos, ¿cierto?, preguntas sobre cómo funciona un consejo monumento, imagínense 16. Por lo tanto, estamos buscando una forma que sea comprensible y que pensamos que también puede tener adhesión transversal. Tenemos que pensar proyectos que solucionen problemas que son urgentes para la ciudadanía y en los que podamos ponernos de acuerdo. Entonces, nosotros tampoco como ejecutivo íbamos a proponer algo que sabíamos que iba a... probablemente no será aprobado porque fue una materia de discusión tremendamente difícil durante la gestión pasada, ¿cierto? Por lo tanto, buscamos un territorio intermedio, y lo digo completamente de forma transparente. Ese territorio intermedio nos parece importante, que es resguardar el espacio colegiado que toma decisiones. En la ley se establece que tiene que tender a la descentralización y a la paridad de género, creo que es importante decirlo y podemos revisarlo. Al mismo tiempo, ¿cierto? Al mismo tiempo Sí. que todo lo técnico está en la región. Y para cerrar, todo lo que es transparencia está en la ley, diputada. Ahora terminé. Ya. Sí, tenemos que terminar. Eso. Pero está toda la ley de transparencia y la declaración de Diputada. intereses y patrimonio para los consejeros. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levante.